buenas noches. ¿Cuál es la relación en este momento entre el sector empresarial y el gobierno? ¿Cuáles son las apuestas del próximo ENADE 2019? De esto hablamos en 8 en punto. Bienvenidos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Martes 12 de noviembre vamos a hablar de ENADE 2019, la relación del gobierno con el sector empresarial y los espacios tripartitos. Es un gusto para mí recibir en este set a Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Buenas noches, Luis, bienvenido, qué gusto encontrarnos. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a los estimados televidentes. Bueno, varios temas que desarrollar y me gustaría que iniciemos por el caso de ENADE 2019. El tema dedicado este año es infraestructura sostenible e innovación. ¿Por qué la ANEP quiere posicionar esta temática, Luis? Bueno, quizás vale la pena hacer una breve reseña histórica de qué son los ENADES. Los ENADES surgen allá en el año 2000 como una inquietud del sector productivo en el cual teníamos que hacer una reflexión de cómo estaba el país, para dónde iba el país y qué podíamos hacer nosotros para impulsar su desarrollo. Entonces así hicimos unas reuniones que duraron como 6 meses entre los diversos sectores productivos, preguntando cómo estaba el diagnóstico de cada sector, qué podíamos hacer nosotros y qué necesitábamos pedirle al gobierno que hiciera para que nosotros pudiéramos hacer lo que debíamos hacer. Y así empezamos a construir una visión de nación que todavía está en construcción y le hace falta al país tenerla, en la cual todos los años se va construyendo, como decir, los cimientos, la base, el primer piso, hasta que lleguemos a terminar ese edificio que es el país que todos soñamos y deseamos. Así las cosas, todos los años vamos escogiendo una diferente temática en base a qué es lo más urgente o lo más sentido por la población, y esa propuesta se le hace a los 3 poderes del Estado. Sí. Y los 3 poderes del Estado pues tiene eso como un insumo, no es necesariamente algo que ya está perfecto, pero que puede ser perfeccionado, como un insumo sobre el cual pueden tener ideas y el compromiso del sector productivo de trabajar en beneficio de la población. Así las cosas, hemos hecho sobre democracia, se crearon aliados por la democracia, se propusieron leyes que hoy nos han llevado, digamos, a poder votar por rostro, a los consejos plurales en las municipalidades. Todo eso han surgido de propuestas que se han hecho en diversos ENADES a través del tiempo. En el año 2014 hicimos una propuesta de seguridad. El año pasado hicimos una propuesta que es la importancia de invertir en el capital humano, donde partimos desde la nutrición en el vientre materno, el cuidado que se debe tener en los primeros 1000 días de vida de los ciudadanos, en este caso de los bebés y los niños salvadoreños, la reforma al sistema educativo, al sistema de salud, y la inversión en infraestructura básica para los 650,000 salvadoreños más pobres del país, en donde por un costo que calculamos nosotros era más o menos $600 millones en 5 años, podíamos llevarle agua potable, electricidad y aguas servidas a esos 650,000 personas que todo el mundo habla de ellos, todo el mundo dice que les va a ayudar, pero a las horas de las horas realmente ahí quedan siempre olvidados porque no tienen ni acceso al agua, no tienen acceso a poder tener subsidios porque no tienen electricidad y tampoco tienen el subsidio del gas porque ocupan leña para cocinar, pero nunca nadie se fija en buscar las maneras de cómo ayudarles. Este año continuamos con la segunda parte del año pasado que tiene que ver con innovación y con infraestructura estratégica. ¿Por qué estos temas? Bueno, porque ahorita tenemos una oportunidad que no deberíamos de desperdiciar, en la cual podemos dar un salto cualitativo en el desarrollo del país, no siguiendo la ruta tradicional, sino ocupando la innovación y la tecnología para poder encontrar el desarrollo y mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos.
nos fijamos que ahora las empresas más exitosas, los billonarios más ricos del mundo, no son aquellos los dueños de la Texaco o de la ESO, o no son en Sudáfrica los que tienen minas de diamantes, sino son aquellos que han ocupado la innovación, la tecnología y la creatividad del ser humano para crear empresas revolucionarias. Así tenemos a Microsoft, tenemos a Apple, tenemos a Amazon. Ya vemos que la empresa que tiene más carros o que mueve más gente no es la que tiene más carros, que es Uber. Y los que alquilan más o duermen más gente, tienen más camas para hospedar gente, ya no es el Hotel Hilton, sino que es Airbnb, que es la que a través de aplicaciones logra crear riqueza de donde la gente pensaba que no existía. Entonces ahora este año estamos haciendo varias propuestas que vamos a poder profundizar en ellas. Sí. Y la inversión en infraestructura estratégica, que es no aquella que me va a hacer más popular para ganar las elecciones, sino aquella infraestructura que va a producir el mayor beneficio, el mayor desarrollo social a la población y a la localidad, y la cual, al invertir en ella, va a generar los recursos a través del crecimiento y el desarrollo económico que permita pagar la inversión que se hace. Bueno, hay un aspecto que en el comunicado que publicó ANEP recientemente, Luis, mencionaba algunas áreas de infraestructura productiva definida como estratégica: agua, aeropuertos, puertos, aduanas. Le consulto, Luis, ¿el sector privado quiere intervenir en esas áreas que he mencionado vía socio público-privado? Pudiera ser que en algunas de ellas se pueda invertir, pero no necesariamente. Lo importante es que estas cosas se hagan. O sea, hablemos del agua, que es un tema tan controversial. Sí. Aquí se ha vendido la idea de que tenemos un problema de agua porque hay escasez de agua. Y el problema que tenemos es un mal manejo de la abundancia. Agua hay. En el país llueven 1.800 milímetros cuando llueve poco. O sea, si el país fuera un huacal, una piscina, tendría 1,80 m todo el país de agua. ¿Pero qué sucede? Bueno, que el agua se va perdiendo en los canales, en las quebradas, en los ríos, lava la tierra productiva y va a salir al mar, porque se desperdicia, porque no la inyectamos en los pozos, no la cuidamos. Aquí cuando llueve la gente se tiene que apartar de la correntada y después decimos no hay agua. Entonces, estamos hablando de que deberíamos de utilizar lo que Dios nos da, que es el agua, digamos, para hacer posible de que toda la gente tenga agua en sus casas y que además podamos tener agua para poder sembrar, para poder tener tierras que en estos momentos tal vez no son buenas para producir y que con un sistema de irrigamiento pudieran ser tierras muy fértiles. Ya que he mencionado el agua, Luis, ¿cómo se ve la noción del agua desde esta lectura de infraestructura productiva? Es decir, ¿qué está pensando el sector privado sobre el tema agua para ponerlo como sus ejes estratégicos de infraestructura? Bueno, que creemos que se tiene que inyectar agua en el subsuelo, que tenemos que hacer mejor uso de los recursos del agua que tenemos. Repito, en este momento todo el agua se desperdicia, se va. Hay que hacer inversión, por ejemplo, en las tuberías. La misma autoridades de ANDA señalan que cerca entre el 50 y el 60% del agua que se trae de allá bien lejos del río Lempa se pierde porque las tuberías están malas, porque las tuberías están agrietadas. Y ese agrietamiento en las tuberías son los que producen las cárcavas, que después generan otro problema humano cuando a la gente se le cae en las casas y genera más gastos para el Estado cuando tiene que reparar esa situación. ¿Cuánto costaría de una vez por todas reparar las tuberías para que el agua no se desperdicie y que podamos tener un agua, digamos, más barata, pero además más abundante? Ese es un sistema. Otro sistema es, por ejemplo, la potabilización de agua que se desperdicia. Hemos escuchado con muy buenos ojos, hemos visto con muy buenos ojos la propuesta que se va a hacer realidad de una idea que se manejó ya hace algún tiempo, que es potabilizar el agua que sale del desagüe del lago de Ilopango. El lago de Ilopango, digamos, cuando se cerró ese desagüe, el lago creció en su volumen y además se le quitó el pulmón para que el agua respirara. O sea, el agua se limpia a través del oxígeno, a través de que el agua circule. En el terremoto ese desagüe se cerró y el lago empezó a tener problemas. Al abrir ese desagüe, ahí salen
no sé si son 4.000, bueno, la cantidad se me olvida y no quiero cometer un error, pero es una cantidad importantísima de agua. Con potabilizar la mitad del agua que por ahí se tira y se desperdicia, tendría el Gran San Salvador y otras áreas aledañas tendrían agua potable suficiente para todas sus viviendas y sus necesidades. Tengo que hacer la pausa, Luis, pero al regresar ampliemos más sobre el ENADE y también ya vamos haciendo la transición a otras temáticas, sobre todo los espacios tripartitos. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en su espacio 8 en punto, platicando esta noche del 12 de noviembre con Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Hablamos del ENADE 2019. Ya vamos a abordar algunos aspectos vinculados a los espacios tripartitos, el Consejo Superior del Trabajo, cómo se está leyendo desde la empresa privada la situación a nivel política de país, entre otros asuntos. No quiero pasar por alto a un aspecto del ENADE, Luis, porque en el comunicado se publicó recientemente la agenda de la actividad que se va a celebrar en los próximos días, pero me llama la atención este aspecto, que en el comunicado se menciona que una de las actividades es que se va a firmar un convenio entre la ANEP con el gobierno de la República, con el presidente Nayib Bukele. ¿En qué consiste dicho convenio? No, yo creo que tal vez hay un malentendido. Lo que se va a hacer es que se le presenta a los tres poderes del Estado. Sí. Y la idea que hay es proponerle a él una buena cantidad de anteproyectos de ley, reformas de la ley de APP, la creación de una Comisión Nacional de Inversiones, en la cual especialistas en los temas de inversión estratégica formarían parte de esta comisión, que verían las inversiones que requiere el país a futuro para su desarrollo. Y que entonces no vamos a estar a los vaivenes políticos de los diversos gobiernos, sino que esta comisión va a quedarse trabajando de manera permanente por el bien del país. ¿Quiénes serán los que deberán de estar ahí? Las personas idóneas, las personas que tengan las capacidades y que tengan los conocimientos necesarios y la honorabilidad suficiente para poder ser parte de esta comisión. Todas estas propuestas se le van a entregar a los tres poderes del Estado, y cada uno de ellos, si le corresponde hacer una parte de este proyecto, hacer la realidad, como por ejemplo pudiera ser reformar la ley de APP, le toca a la Asamblea Legislativa. El crear la comisión puede hacer que sea a través de una ley o puede hacer que sea a través de un decreto. Lo mejor es que fuera a través de una ley. Entonces, la idea pues es presentar una propuesta sobre toda esta temática a los tres poderes del Estado, y dentro de ellos se incluye el presidente de la República. Entonces no es que se va a firmar un convenio entre gobiernos, no es parte, eso es el pliego de propuestas de reforma que ANEP tiene, particularmente sobre diversas áreas vinculadas a la infraestructura, productividad, el tema de generación de inversiones, a socios públicos privados, entre otros aspectos. No quiero pasar por alto ya este tema y cambiamos de tópico, hablemos de los espacios tripartitos. Luis, en este momento, el Consejo Superior del Trabajo, ¿qué acuerdos hay hasta este momento? Bueno, hasta este momento hemos discutido cuál debería de ser la agenda a tratar ahí, y creemos que si se llama el Consejo Superior del Trabajo, lo que deberíamos de tratar es buscar cómo generar más y mejores empleos. Hay un tratado de la OIT, que es el Tratado para la Generación de un Empleo Digno, que incluye una gran cantidad de diversas actividades, estudios, gestiones, etcétera, que permitan que en conjunto, de manera armoniosa, se lleguen a propuestas que permitan la generación de más y de mejores empleos. Entonces se acordó que ese tratado y el estudio o la discusión de los componentes que tiene el tratado era, digamos, lo más importante dentro de la agenda. Pero dentro de esto también ya se llegaron a algunos acuerdos, como es el hecho de que hay una ley de salas cunas, sí, que requiere de la elaboración de un reglamento para poder implementar. Y a la hora de discutir qué es todo lo que conlleva esta ley, nos damos cuenta que el país no está preparado ahorita para poderla empezar a implementar en el tiempo que
que dejó la Asamblea Legislativa estipulado, que es que entraba en vigencia a partir de junio del 2020. Entonces se acordó pedirle a la Asamblea una extensión de tiempo para poder trabajar de manera responsable en la elaboración del reglamento y que pudiera entrar en vigencia en los primeros días de enero del 2021. ¿Por qué considera, Luis, que no está en condiciones el sector privado para implementar la ley de salas cunas? Bueno, porque partamos de una cosa, la ley de salas cunas surge de un artículo constitucional de la Constitución del año 1950. O sea, han pasado 69 años desde que eso se puso en la Constitución. Cuando eso se redactó en la Constitución, no existía el Seguro Social. El Seguro Social creo que empieza en el año 1954. Y el año 1954 el Seguro Social se crea como una respuesta a un montón de necesidades sociales que tenían los trabajadores o que los patronos queríamos colaborar con los trabajadores a brindársela, como es el aspecto de salud, en aquel entonces eran las pensiones, el seguro de inhabilidad y lo que era el tratar de darle cobertura social a los niños más vulnerables o más pequeños de los trabajadores. Y eso se hace con el Seguro Social, pero esta ley ahí quedó. Hasta que alguien hace como 2 años puso una demanda de que no se estaba cumpliendo la Constitución y la Sala dio una sentencia. En esa sentencia que da la Sala, digamos que era muy el estilo de la sala anterior, mis respetos, y tenía muchas cosas buenas, pero en algunas de sus sentencias parecía que hasta legislaba. Y entonces redactó una sentencia en donde incluía una serie de recomendaciones o de mandatos más bien que le ponen en dificultad a las empresas y al mismo Estado el cumplimiento de dicha ley. La ley tiene que ser cumplida por los privados, el sector privado, y tiene que ser cumplida por el Estado. Entonces, esto significa que debemos de tener el cuidado suficiente de hacerla bien porque vamos a tocar o vamos a tratar lo más valioso que tiene una persona, que son sus hijos, y que son sus hijos en su estado más vulnerable. No hay, por ejemplo, Luis, hay un aspecto acá porque la ley justamente se aprobó en mayo de 2018 y el periodo que dio, estamos hablando de casi 2 años. Iba a entrar en vigencia, o en principio está definido que entrar en vigencia junio 2020. Entiendo que el acuerdo es hasta que el 2021 se implemente esto. ¿No podía o qué razones imposibilitan, lo voy a plantear así, al sector de la empresa, a la gran empresa, implementar esto de manera gradual y luego se puede considerar en la mediana o en la microempresa? Pero la gran empresa, ¿cuáles son las dificultades para no implementarla a tiempo? Digamos, hay empresas en diferentes sectores. Sí. Vamos a ocupar uno, por ejemplo. Hay que poner una sala cuna en una empresa de construcción. ¿A dónde se va a poner la sala cuna en una empresa de construcción cuando en la construcción hay maquinaria, hay polvo, se está construyendo de la nada, los trabajadores andan de un lado para otro? ¿A dónde se haría una sala cuna? ¿Qué tipo de sala cuna sería? En los ingenios, en el área agrícola, ¿dónde se pondría una sala cuna en un ingenio azucarero? Los trabajadores que van a trabajar a esos lugares, hombres o mujeres, tienen que salir temprano de su casa. Van a salir a las, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana con un niño de 3 meses en brazos, agarrar 3 buses, cambiar 3 buses en el centro de San Salvador, con todos los problemas que hay de seguridad, pero ya no digamos los problemas de contaminación, climáticos, etcétera, a cambiar de 3 buses para llevarlo a una sala cuna. A la hora que salgan, salen de noche, manejar esos horarios. ¿Qué tipo de personal es el que va a atender en las salas cunas? ¿Qué tipo de capacitación tiene que tener el personal? Porque no puede ser cualquiera. En una sala cuna no es lo mismo que una guardería. Habrá que tener un espacio porque no se pueden tener juntos a los niños de 3 meses con los niños de 2 años. Los niños de 2 años andan jugando, gritando, corriendo, caminando, y los niños de 3 meses tal vez pasan dormidos la mayor parte del tiempo. Habrá que tener espacios separados. ¿Qué comida se les va a dar? ¿Qué tipo de medicina? ¿Qué sucede si un niño tiene alergia o si tiene algún tipo de discapacidad? ¿Cuánto va a costar esto? Porque por muy grande que sea la empresa, si cuidar a un niño con todas las cosas que se incluye,
Esto representa, no sé, $100, $120, $150, $80, lo que sea. Eso significa un aumento en el costo del salario de la persona de un 25, de un 30, de un 40% de su salario si tiene más de un niño. Entonces, todo este tipo de cosas hay que analizarlas y ponerlas en el reglamento para que no vayamos a cometer un error que pueda costarle, en este caso, la salud o la vida a un pequeñín. Tengo que hacer la pausa, Luis, pero al regresar hablemos un poco de la coyuntura política. ¿Cuál es la lectura que hace ANEP en este momento de la relación entre el gobierno con la Asamblea Legislativa? Volvemos. Seguimos platicando con Luis Cardenal, presidente de la ANEP, un poco de aspectos de la coyuntura política. Hemos hablado antes de las condiciones del sector empresarial, ENADE, proyecto de ley de sala cuna o la ley ya de salas cunas, pero su implementación, que en el Consejo Superior de Trabajo se va a solicitar a la Asamblea Legislativa una prórroga para su implementación en el año 2021. Ahora, Luis, hablemos de la coyuntura política. Nuevo presidente en la Asamblea Legislativa. ¿Hay expectativas de la ANEP, de la gestión de Mario Ponce, por el próximo año y medio? Yo conozco personalmente a Mario Ponce y mis respetos para él. Creo que ha sido uno de los diputados más serios y más responsables y quizás que trabaja más concienzudamente en la Asamblea durante todos los años que tengo de conocerlo. Así que tenemos grandes expectativas, esperanzas y creemos que va a hacer un buen trabajo como presidente de la Asamblea. La única recomendación que se la hago por este medio, porque no he tenido la oportunidad de reunirnos de que nos reunamos personalmente, es que aproveche el año y medio que tiene para hacer los cambios que la Asamblea, que el pueblo le está pidiendo a la Asamblea que haga. O sea, que se terminen los abusos, esas contrataciones de familiares, de amigos, de novias, de parientes entre los diputados, que los que trabajen ahí sean realmente personas adecuadas para el cargo y que trabajen para el pueblo salvadoreño. Que tratemos de ser responsables con los escasos recursos que tenemos como país para que rinda lo más que se pueda, porque la Asamblea, como el primer órgano del Estado, porque es el que es el que juramenta al presidente y es el que nombra a la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que se llama primer órgano del Estado, porque alguien me reclamó el otro día diciendo que no, que todos son iguales y que no sé qué. Pero bueno, el primer órgano del Estado es el que debe dar el primer ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y ya que los tienen en esa burbuja donde los medios están permanentemente ahí, creo que el pueblo vería con muy buenos ojos que la Asamblea empezara a dar una muestra de cambios y de modernidad y de transparencia que tanto le hace falta al país. Bueno, año y medio de trabajo de Norman Quijano como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo cerró su gestión Norman Quijano? Bueno, yo creo que Norman hizo un buen esfuerzo. Creo que avanzó en algunas áreas, pero el tiempo no le alcanzó para hacer todo lo que se tenía que hacer. Y creo que también lo que ha sucedido es que muchas veces en el gobierno, y digo gobierno en los tres poderes del Estado, nos concentramos más en los pleitos políticos que en hacer el trabajo que nos ha sido encomendado por la población. Y eso hace que muchas de las cosas que deben de hacerse no se hagan y que generen más frustración en la gente al ver que los funcionarios que eligieron no responden en la solución de los problemas que se están esperando se resuelvan. Ahora, otro aspecto acá en discusión, Luis, es un poco cómo está la relación entre la Asamblea Legislativa con el gobierno. ¿Considera usted que hay una tensión entre ambos órganos? Yo creo que sí, y creo que no es buena para el país. Y precisamente hemos estado conversando con ambos, con el gobierno y con la Asamblea y con miembros de la Asamblea Legislativa, de que debemos de dejar un poco en el congelador los temas políticos electorales, porque casi todo se cierne en el hecho de que vivimos en elecciones aquí en El Salvador. Aquí tenemos elecciones un año sí, el otro también. Este año hubo elección, el próximo año es año preelectoral, el año siguiente tenemos elección. Y cuando uno está pensando en elecciones y no
y no en las nuevas generaciones, como dicen, lo que sucede es que todo se nubla, todo se pone difícil, las pasiones se encienden y ya lo que se tendría que hacer no se hace porque siempre estamos pensando cómo esa acción va a beneficiar o a perjudicar a mi adversario y el adversario está pensando lo mismo de lo que me va a suceder a mí. Y entonces llegamos a una inamovilidad donde por estar siempre en elecciones o en política electoral, las cosas que se tienen que hacer no se hacen. Y eso es lamentable. La población ahorita ya no quiere ver más pleitos, creo yo. Se divierte un rato en eso, pero lo que la población está demandando son soluciones a sus problemas. ¿Qué va a pasar con la seguridad, con la salud, con las medicinas en los hospitales, con los pupitres en las escuelas, con la seguridad de sus niños cuando van a las escuelas, con la tranquilidad de la gente cuando viaja en el transporte público, cuando va de regreso a su casa y tiene que pagar un peaje y tiene que acostarse antes de las 8 de la noche porque no puede andar en la calle? Esas son las cosas que a la gente le preocupa. Tener un buen empleo, tener una buena oportunidad, cómo se va superando y va saliendo adelante. Y creo que ahí es donde fallan, digamos, en las expectativas que se generan cuando están en campaña y ofrecen de todo, y después en los tiempos en los que están en el cargo, que resulta que lo que prometieron no lo lograron cumplir. Bueno, Luis, hemos visto en las últimas semanas reuniones con cierta frecuencia o reiteradas entre ANEP, su junta directiva, con la presidencia, con Nayib Bukele y su gabinete más allegado, más cercano. ¿Cómo calificaría, Luis, en este momento la relación entre ANEP con el gobierno? ¿Son más cercanos ideológicamente? No, yo no creo que aquí no se ha tratado nada ideológico, sino que se ha tratado cosas prácticas. Nosotros nos dedicamos a trabajar, a producir, a resolver problemas y a cumplir con las leyes y nuestras obligaciones. Y lo que ha pasado es que, digamos, en los últimos, no solo diría 10 años, tal vez diría en los últimos 13 años, porque los últimos 3 años del gobierno del expresidente Saca también fueron bastante movidos. Pero especialmente en los últimos 10 años lo que hubo es que estábamos en una especie de conflicto permanente con el gobierno. El gobierno ideológicamente nos declaró la guerra y dijo: los empresarios son nuestros enemigos. Y por más que tratamos nosotros de llegar a entendimientos, a hablar con ellos, en todas las instancias de diálogo que hubieron, o fuimos traicionados o engañados, o sencillamente no se cumplía ni se hacía nada de lo que se acordaba. Empezamos con aquella instancia que se llamaba el CES, el Consejo Económico y Social. Mientras estábamos nosotros ahí discutiendo y proponiendo un pacto fiscal, porque estábamos preocupados por la situación fiscal del país después de la crisis del año 2008. Mientras estábamos en esos 18 meses, el gobierno metió inconsultamente el primer paquete de nuevos impuestos, sin decir nada. La burocracia aumentó, el endeudamiento del país aumentó y los problemas no se resolvieron. Entonces nosotros nos veíamos obligados constantemente a estarle reclamando al gobierno que hiciera lo que tenía que hacer o lo que creíamos nosotros debía de hacer, y eso generaba una tensión que no produjo nada bueno, porque ya vemos que los crecimientos económicos que tuvimos fueron muy malos. Entonces, con este gobierno, digamos que hay un cambio. Este gobierno dice: yo quiero trabajar con el sector productivo. Yo quiero que en estos 5 años haya crecimiento económico y que se atraiga la inversión extranjera. Y entendemos que no podemos matar la gallina de los huevos de oro, porque entendamos una cosa: la gente le pide al Estado y al gobierno: denos. Y el gobierno no produce. El gobierno no corta los recursos de los árboles. El gobierno lo que hace es cobrar impuestos, meterle la mano en la bolsa a los que sí producen y agarrar esos recursos y administrarlos, en teoría, para darle beneficios a la gente más pobre y a los más débiles y a los más necesitados. Okay. Y nosotros estamos en la obligación de contribuir con eso. Así que con este gobierno hemos llegado a tener espacios de diálogo que los estamos probando y que estamos tratando de darle nosotros nuestra contribución, nuestras sugerencias,
nuestro apoyo para que se hagan las cosas en beneficio de El Salvador, no en beneficio ni de un partido político ni de una persona. Tengo que hacer la última pausa, pero al regresar podemos ampliar un poquito más cuáles son esos temas que están sobre la mesa y particularmente que se vislumbran para acuerdos entre el sector privado con el gobierno. Regresamos. Último bloque de esta plática que tenemos con Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla preguntas, comentarios de amigos y amigas que han tenido la gentileza de llevar este programa en seguimiento y emiten algunos comentarios. Víctor Aguilar, cuando se discute el aumento del salario mínimo, siempre se oponen. Ese es uno de los comentarios. Vamos a ver el siguiente comentario. Adonai, señor Cardenal, cierto que hay abundancia de agua, pero el mal manejo lo provoca más la empresa privada, pues no hay una fábrica que no contamine, pues todos los desechos van a las tuberías de aguas servidas o de agua lluvia, según Adonai. Otro comentario, pregúntele si están dispuestos a subir el salario mínimo y no trasladar el costo a los productos, pregunta Vladi. Rafael Mengíbar, urge un acuerdo, se llama consenso para estabilizar el país y ponerlo en la ruta de la prosperidad. No hay país desarrollado sin la activa participación e iniciativa privada. Esos son los comentarios. Tenemos uno más, ok. Ese es el último, de acuerdo. Estamos entonces, son 4 comentarios que han llegado hasta este momento, Luis. Dentro de esos 4, 2 son sobre el tema del salario mínimo. Siempre aparece ahí, la discusión es si se aumenta el salario, el tema es que automáticamente la gente lo asocia que esto tiene una afectación en la carestía de los productos. ¿Es así, Luis? No necesariamente. No necesariamente, porque digamos el aumento del costo del producto va a depender de qué monto o qué porcentaje sea el salario parte del costo del producto. Pero obviamente si se aumentan los costos, pues también se aumentan los precios. Y eso es lamentablemente es una regla de mercado que no está bajo el control de nadie, pues, porque el que aumente los precios unilateralmente por sus propias ganas, el consumidor puede ir a comprar a donde otro que no los aumente y no tiene que irle a comprar a la persona que subió el precio. Entonces, todo es relativo, ¿verdad? Lo que hablan acerca del agua y la contaminación se nota que tiene un cierto sesgo, don Adonai, en contra de la empresa privada. Hay reglas, hay leyes que obligan a las empresas a cumplir con ellas. Si están contaminando, que se recurran a las instancias adecuadas para que se corrija eso. No debería de suceder, pero hay que trabajar para que no suceda. Aprovecho un aspecto porque nos restan pocos minutos, Luis. Mencionábamos un poco desde la perspectiva de ANEP, es que hay un espacio, el término utilizado es una ventana de oportunidad en este momento para este nuevo gobierno. ¿Qué elementos ven común en este momento la ANEP respecto a ese espacio de acuerdos o entendimientos con el gobierno? Bueno, de momento es que toda Centroamérica ha cambiado. Panamá se ha orientado a otro lado, Costa Rica está en una crisis fiscal, Nicaragua ya sabemos los problemas que tienen con Ortega, Guatemala los estragos que causó la CICIG y los problemas políticos de 23 o 24 partidos políticos que generan inestabilidad, les producen serias dificultades. Y Honduras, con el presidente, con su reelección, con el hermano preso por narcotráfico, toda la violencia social que hay, pues también lo ha hecho poco atractivo a la inversión. Aquí hay un cambio de gobierno y de repente este gobierno da señales de que quiere hacer las cosas de una manera diferente, que quiere llevarse con el sector productivo, que quiere tener relaciones mejores con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, donde viven 3 millones de salvadoreños, y que por lo tanto se abre una gran expectativa, qué es lo que va a suceder en El Salvador. Y nos ven ya con otros ojos, ya no nos ven como el patito feo de Centroamérica, donde éramos el líder en crímenes, en asesinatos, en homicidios y que éramos el que atraíamos menos inversión en toda la región. Entonces esa oportunidad hay que aprovecharla porque no va a durar para siempre. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Pues mandando señales y tomando las acciones necesarias que demuestren
que hemos aprendido de los errores del pasado para no seguirlos cometiendo en el futuro. ¿Cuál sería para la ANEP, Luis, la principal señal de este gobierno que para ustedes interpretarían que van en función de un rumbo de más asocio, de más acuerdo? En primer lugar debe ser el generar certeza jurídica, el que se respete la ley. En segundo, que se reduzca la burocracia. En tercero, que las medidas que se tomen a través de una discusión madura y responsable. No quiere decir que se va a hacer lo que nosotros digamos, pero que sí se van a tomar en cuenta los argumentos técnicos y que no se van a tomar decisiones por razones ideológicas o políticas como se hacía en el pasado. ¿Consideran, Luis, en este caso, y cerraríamos con esto, usted mencionó 2008 era un contexto complicado por la crisis económica y se estaba discutiendo pacto fiscal? ¿La ANEP ha considerado hablar de pacto fiscal con este gobierno? Es que es difícil pacto fiscal cuando ya te han subido 23 nuevos impuestos. O sea, el pacto fiscal es una mesa de por lo menos 4 patas, que tiene que ver con el gasto, con la inversión, tiene que ver con la recaudación de impuestos y tiene que ver con cómo estos impuestos van a ser distribuidos. Y si cuando ya han llegado, hemos pasado 10 años en crisis, las empresas están, digamos, debilitadas en su gran mayoría, los únicos que están fuertes son las empresas grandes internacionales o multinacionales, y te hablan de que aquí el pacto fiscal va a ser subirte más los impuestos, pues entonces yo creo que eso no es una solución. Y aquí pagamos, los que pagamos impuestos, yo creo que ya lo he comentado anteriormente, los que pagamos impuestos pagamos bastante, 30% de renta, 5% sobre utilidades, 13% de IVA, 8 o 12% en las municipalidades, más 62 diversos impuestos de otra índole. Entonces, realmente casi pagamos en la mitad de lo que ganamos al Estado. El Estado no nos da mucho, no nos da casi nada. Y nosotros lo que quisiéramos es que esos impuestos que le damos al Estado, el Estado los ocupara para atender las necesidades de la gente más pobre y más necesitada. Luis, gracias por habernos acompañado. No, la invitación está hecha para que llevemos la pista del trabajo del sector empresarial, del ENADE, cuando sea en su momento ya el evento como tal, y otros asuntos de la coyuntura económica y política. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto y muy buenas noches. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.